Dios no puede renunciar a su justicia, la justicia tenía que ser satisfecha. Puede ser satisfecha de dos maneras. La justicia de Dios contra ti puede ser satisfecha pasando la eternidad de la eternidad bajo la ira de Dios en el infierno, o la justicia de Dios puede ser satisfecha por un sacrificio perfecto en tu lugar, y ese es su Hijo, y cuando su Hijo estaba en el madero, cargó con la ira de Dios, como Isaías dijo, que le complació al Señor aplastarlo. Esas 3 horas de oscuridad, Cristo fue encerrado en una habitación, mientras oleada tras oleada, tras oleada, tras oleada de la ira de Dios Todopoderoso que debería haber caído sobre todos nosotros por la eternidad, cayó sobre él. Y cuando la justicia estuvo completamente satisfecha, Cristo gritó: se acabó, lo he pagado. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Entiendo que hay personas nuevas, estudiantes, que acaban de llegar este año. Y quiero hablarles de lo que realmente es el Evangelio. ¿Sabes? Tantas veces vemos estas pequeñas huellas donde sabes que son 4 leyes espirituales o 5 que Dios quiere que sepas. Así se condensa el Evangelio. Es como si apretara el Evangelio del Evangelio. Necesitas comprender qué es el Evangelio. Ahora, algunos de ustedes pueden decirme: bien, he oído el Evangelio toda mi vida. Déjame compartir algo contigo. La mayor revelación de Dios, la mayor revelación de Dios, pasado, presente y futuro, es la cruz de Cristo. Alguien me preguntó una vez: cuando llegue al cielo, ¿voy a saberlo todo? Y yo le dije: bueno, cuando llegues al cielo lo sabrás, y sabrás mucho, pero tienes que entender algo. Después de una eternidad de eternidades en el cielo, ni siquiera habrás llegado a las estribaciones de entender la comprensión de la gloria de Dios como se manifiesta en la cruz de Cristo. La cruz que hizo Cristo allí es todo, todo. Y quiero que veas eso. El Evangelio no es algo que simplemente agregamos a nuestras vidas. Es nuestra vida, es nuestra vida, es todo. Es todo. El gran apóstol Pablo, él dijo que cuando tuvo un encuentro con Cristo en el camino de Damasco, todo antes de eso, en el que él se jactaba, su celo, su conocimiento, su reputación. El religioso exalta todo lo que hace. Dijo: los cuento como basura, las palabras son duras. Es excremento de basura, muy duro, a comparación de conocer a Cristo. Pablo también dijo en Filipenses, dijo que su gran anhelo era perder toda esperanza en todo cuanto él había hecho, y dice algo muy hermoso: ser encontrado en Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Quiero que lo mires de esta manera. Pablo no quería estar delante de Dios en su propia justicia. Él sabía qué significaba la muerte. Pablo no quería estar delante de los ángeles en su propia justicia. Pablo no quería estar delante de los hombres en su propia justicia. Estar revestido de sus propias buenas obras. Pablo, el apóstol, ni siquiera quería pararse frente al espejo, revestido de sus propias buenas obras. Quería ser revestido de Cristo. La única forma en que Pablo lo vio posible para él, para estar delante de Dios, estaba en Cristo. El hombre tiene 2 grandes problemas con respecto a la ley. Ante todo, no lo hemos guardado.
En segundo lugar, estamos bajo pena de ello. A menudo has oído que Jesús murió por mí. Eso es cierto. Eso es tan cierto. Pero te falta algo muy importante, un punto. Jesús también vivió por ti. ¿Ves? Para ir al cielo tienes que estar más que perdonado. Tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfectamente justo. Aprendí esto de un amigo un día y lo probé en un avión. Muchas veces cuando estoy en un avión abro mi Nuevo Testamento griego porque sé que va a haber gente sentada a mi alrededor y van a estar mirando qué está leyendo este tipo. Y si me hacen una pregunta de qué es lo que estoy leyendo, aunque no lo esté leyendo, Juan 3:16. Pero un tipo me preguntó un día, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y miré hacia arriba y dije, bueno, eso es fácil. Solo tienes que ser moralmente perfecto desde el momento de tu nacimiento hasta el momento de tu muerte sin ningún defecto. Y seguí leyendo. Y yo lo vi y él dijo, espera, ¿qué quieres decir? Dije, lo siento, es para ir al cielo. Tienes que estar moralmente perfecto, sin pecado, y no solo sin pecado, debes tener perfecta justicia. Y volví a leer. Y vi su rostro, y mientras lo miraba y miraba alrededor, finalmente me dice, va, nadie es así. Y dije, bueno, entonces tienes un gran problema, ¿no? Ahora, él necesitaba escucharlo de esa manera. Yo no evangelizo todo el tiempo de esa manera, pero él necesitaba escucharlo de esa manera. Si alguna vez hubo una generación farisaica, es esta. Y el corazón del hombre es como Jericó. Está bien cerrado. Nadie sale y nadie entra. Y lo único que puede derribar la pared alrededor del corazón del hombre no son tus argumentos. Es la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora yo quiero que mires el verso 23 de Romanos 3. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amartano, ¿qué significa errar en el blanco, salirse del camino? Suena bastante inofensivo, pero en el contexto de las escrituras no es solamente un error del pecado, no es solamente un error. Es un acto de rebeldía. Ahora, cuando la gente oye que ha pecado, ellos realmente no se asustan, como de hecho somos una cultura que no solamente el pecado no nos molesta, nos jactamos del pecado. Nos deleitamos en el pecado. Nosotros bebemos la iniquidad como si fuera agua. Entonces si salgo al mundo, ¿eres un pecador? Eso realmente no molesta a nadie. Realmente no. Así que tiene que haber algo fundamental, un problema fundamental, algún problema fundamental debajo de eso. Si estás a punto y mides alrededor de 1,20 m y pesas alrededor de 45 libras empapado, y yo pienso que te enojas conmigo, eso realmente no me va a molestar tanto. Si mides 611 y pesas 385 y puedes hacer peso muerto en un edificio, y escucho que estás enojado conmigo, al menos eso me va a molestar un poco más. Si no tienes ninguna autoridad y sé que estás molesto conmigo, eso no me molesta. Pero si sé que tú eres el presidente de los Estados Unidos
y usted tiene un problema conmigo, todo cambia. Ahora vamos a llevarlo a un nivel más. Si no eres necesariamente una buena persona, o una persona amable, o una persona amorosa, y descubro que de alguna manera te he ofendido, eso realmente no me va a molestar. Pero si eres amable y amoroso y cortés, y descubro que he hecho algo contra ti, me va a molestar. ¿Ves? La razón por la cual la gente no está preocupada por su pecado es porque no sabe quién es Dios. No sabe quién es Dios. Que no has pecado contra un alcalde de un pueblo pequeño en algún lugar, han pecado contra el Señor de la Gloria, has pecado contra alguien que te dio el mismo aliento y la fuerza misma, que te retorciste en un pecado. ¿Ves eso? Déjame darte otro ejemplo, ¿sí? Digamos que arrestan un jefe del crimen y en un momento en el que lo arrestan se está riendo, no le importa, está muy aparte. Mientras lo llevan a la corte se está riendo, él está tan pacífico y tranquilo y feliz. No puede ser, tú dices, ¿por qué? Porque conoce al juez y sabe que el juez es igual de corrupto como él es él. No tiene problemas. Él y el juez son la misma tela. Ellos son amigos. Pero imagina el terror. El terror de ese jefe del crimen cuando entra a la sala del tribunal y se entera que cambiaron de juez. Y el juez sentado en el trono es perfectamente justo. Y ama la justicia, ama la pureza, ama la belleza, ama la bondad, ama la gracia. Y odia con el mismo grado todo lo que es malo. Lo odia. ¿Sabes cómo dirían los teólogos? Que el amor de Dios no se puede medir, no puede describirse. Estamos diciendo en la canción que es verdad, algo que es menos probable que hayas escuchado. Es el odio de Dios. No se puede medir. Su odio por el mal no se puede medir. Lo que hace al pecado tan horrendo hace mucho daño. He pasado la mayor parte de mi vida en el campus de extranjeros viendo cosas que aún me traen pesadillas. El pecado es horrible porque de lo que hace a la creación de Dios, de lo que hace a los que incluso cometen pecado, de lo que hace a los que son pecadores, el pecado es horrible. Pero eso no es realmente por qué el pecado es horrible porque están comprometidos contra un infinitamente bueno, amable y genial persona. Y entonces, una de las razones incluso como los cristianos no temen al pecado es porque no conocen a Dios tan profundamente como deberían. Creemos que Dios es como nosotros. Él no lo es. De hecho, reprende a la gente de Israel diciendo que pensabas que yo era como tú. Te reprende. ¿Ves? Por eso, el mayor conocimiento que alguien puede tener del conocimiento de Dios, porque todo comienza ahí. ¿Quién es este Dios? Todos son pecadores. Y bien dices, eso es comprensible. Quiero decir que pecamos, por lo tanto somos pecadores. No lo tienes al revés. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pero pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Salimos del útero de esa manera.
Uso mucho esas ilustraciones. Si tomas un niño de 4 años y lo pones en una habitación y le das cada juego con todos los juguetes hermosos que se puedan hacer, hasta que finalmente encuentra el único juguete que odia y lo tira, le devuelves a sus manos y lo tira, lo devuelves a sus manos y lo tira, ¿cómo puedes hacer que lo quieran? Para querer ese juguete solamente trae otro niño a la habitación y dale ese juguete. ¿Qué pasa? La Tercera Guerra Mundial. A ese niño no se le enseñó eso. No se le enseñó eso. Déjame mantenerte en este lugar por un segundo. Y quiero mostrarte algo que se ve en Roma. Mira en Efesios capítulo 2. Por un segundo. Mira el versículo 1. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales formalmente caminaste según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que está obrando ahora en los hijos de desobediencia. Luego dice, entre ellos también nosotros todos vivíamos antes en los deseos de nuestra carne, complaciéndonos en los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como el resto antes de la conversión de un hombre, la conversión de una persona. Las dos características más destacadas de ello son una desobediencia ante Dios y el hecho de que está bajo la ira de Dios. Ahora tú dices, eso suena un poco duro. Para tu sensibilidad moderna lo haría si quisiera que suene más suave, que simplemente comenzar a aprender sobre Dios. Y verás por qué Dios dice eso. Ahora, si crees que la Biblia es verdad, lo cual lo creo, entonces veamos los versículos 1 y 2. Y estabais muertos en tus delitos y pecados. Y luego dice, en el que formalmente caminaste de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire que es el diablo. Así que, antes de la conversión, ahora prepárate. Está bien porque no es agradable. Lee este texto, no te molesta tanto, ¿cierto? Ves que es verdad, pero en realidad no te atrapa. En realidad no te clava las garras. Bueno, solo miremos en una ilustración de lo que dice antes de la conversión. Eras como un cadáver podrido en el fondo de un pozo negro, y ese pozo negro fue creado por la corrupción que salía de tu propio cuerpo. Y estabas completamente muerto para Dios, pero caminabas en tu propia corrupción animado por el mismo diablo. ¿Ves cómo puedes leer un verso y realmente no te impacta? Es por eso que necesitas pensar realmente en lo que estás leyendo, porque eso es lo que Él está diciendo, que todos han pecado, ahora tiene un nuevo significado. Déjame darte otro ejemplo. Que Dios le dice a los planetas y estrellas, tú te pondrás en estos círculos, en estas órbitas, y marcharás de acuerdo con mi mando. Los planetas y las estrellas que pueden tragarse a 600 de nuestros hijos, se inclinan y adoran. Ordena las montañas que se levanten, ordena los valles que se derriben. Le obedecen, le dice al mar bravo, hasta en el libro de trabajo llegarás a mi mando y no pasarás. Y el mar se inclina y adora. Y le dice al hombre que venga, y el hombre, con la fuerza que Dios le da, aprieta su puño en la cara de Dios y dice no. Es por eso que en el día del juicio toda la creación se pondrá de pie y aplaudirá y adorará a Dios por librar a la tierra de ti. ¿Ves? Escucho mucho acerca de la Biblia, sabes, predicación expositiva, pero quiero decirte algo. Puedes exponer un texto sin llegar nunca al corazón de nadie. Tú realmente puedes, quiero decir, tú puedes hacerlo perfectamente, porque no ves que no estoy aquí para un veredicto.
Y así fue el apóstol Pablo. Si te vas de vuelta a Romanos 3, trabajó con todas sus fuerzas para probar. Trabajó con todas sus fuerzas. Así que mira lo que dice. En el capítulo 3 del verso 9 dice: ¿qué entonces nosotros los judíos somos mejores que ellos? En absoluto, porque ya hemos acusado de que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Y cuando Pablo dijo eso, los judíos estaban furiosos. Y cuando Pablo dijo eso a los nobles griegos, estaban tan furiosos. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Expone argumentos filosóficos? El Antiguo Testamento, volvamos al Antiguo Testamento, volvamos al libro de los Salmos, y de esa larga lista no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a uno se han vuelto inútiles, y sigue y sigue y sigue. Y mira el versículo 6, mira el versículo 15, allí son 14, cuya boca están llenas de maldición y la amargura de sus pies se apresuran a derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, el camino de la paz nunca han conocido. Filósofos desconocidos han dicho muchas veces que si hay paz un día en el mundo, si tenemos un día de paz, es solo porque todos se están recargando. Somos nosotros, y a veces me maravillo de algunos de tus héroes de Hollywood, cuando se suben a una plataforma y comienzan a decir: ¿por qué no tenemos tener paz todavía? Ese mismo hombre se ha divorciado de 5 mujeres. ¿Ves? Somos personas endurecidas. No podemos ver nuestros pecados. Ofendemos tan fácilmente y por lo tanto son como los que contienden contra el sacerdote. No escucharemos, no escucharemos. Tu generación necesita saber. Es excepcional. En esta área. Eres como la ramera de los proverbios. Come fruta prohibida y se limpia la boca y dice: no hice nada malo. ¿Lo ves? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora ves por qué la Biblia también habla sobre cosas como la ira de Dios? ¿Por qué Dios tiene ira contra los hombres? Porque Dios es bueno. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar bien con Dios? Él continúa, hablando de los cristianos en el versículo 24, él dice: ser justificados como un regalo por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados. ¿Qué significa? Es un término forense, es un término legal. Significa compadecer ante Dios, y Dios legalmente los declara que tienes razón con Él. Y no solamente declara que tienes razón con Él, entonces te trata como si estuvieras bien con Él. Y cuando decimos bien con Él, estamos hablando de un poco bien con Él, o mayormente de razón. O estar perfectamente bien con Él, o no estás bien con Él en absoluto. Así que la única forma de estar bien con Dios es escuchar esta declaración legal: estás bien conmigo. De acuerdo con la opinión de Dios, no la tuya, no de tu cultura, Dios dice que estás perfectamente bien con Él y por lo tanto te trataré como si estuvieras bien conmigo. Tú dices: bien, ¿cómo puede pasar eso? Porque hemos comprobado de que todos han pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puede suceder esto realmente? ¿Cómo un hombre puede presentarse delante de Dios y ser justo? Bien, después de lo que hemos leído anteriormente, deberías decir esto, deberías pensar en eso al menos, en tu propia mente, que el ser humano más delirante del planeta es el que tendría una comprensión de los requisitos de Dios, y entonces piensas que están bien con Dios. Luego pensarías que están bien con Dios por sus propias buenas obras, por su asistencia a la iglesia o su ritual religioso. Así que, ¿cómo? Bien, vamos, él dice esto: ser justificados como un regalo por su gracia. ¿Ves que es repetitivo?
Ser declarados justos ante el trono de Dios y ser tratado como justo es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo. Dices, esto es maravilloso, pero necesitas entender algo. Necesitas entender tu humanidad aquí. La mayor parte de la humanidad odia lo que acabo de decir aquí. Ellos odian gracia. Odian la idea de que Dios salve por gracia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que admitir que estamos equivocados. Tendríamos que admitir que no podemos. Es por lo que la gente irá a algunas de las religiones más extrañas que quieren, algunas de las cuales más estrictas y horribles de una persona, porque una persona es más capaz de inflar el pecho y decir, me lo he ganado, en lugar de decir, el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia, ha sido mi ayudante y porque tenemos que admitir que estamos equivocados, no solo un poco equivocados, no solamente intelectualmente mal, sino solamente equivocados, mal en todo, innato en cada forma y moda y manera. Mal. ¿Lo ves? ¿Cómo justifica Dios al perdido? A la gente pecadora que son hijos de desobediencia y están bajo su ira. ¿Cómo lo hace? Bien, ahora ahí está el problema. Ahora, estudiantes, escuchen, digo esto. La gente dice, tú dices esto todo el tiempo, sí lo hago y lo diré hasta que muera. Y lo he estado diciendo durante 35 años y no me importa ser repetitivo, porque yo escuchar a tan poca gente y sin embargo cuando vuelvo a los incluso a los padres de la iglesia, cuando vuelvo a los reformadores, cuando vuelvo a los puritanos, cuando vuelvo a los primeros bautistas, a los primeros evangélicos y los presbiteranios conservadores de años pasados, no prediqué el evangelio sin mencionar este único tema. Les voy a mencionar que muchos de ustedes han estado en la iglesia toda su vida y nunca han escuchado. Y ese es el problema más grande en toda la Biblia entera. Es el perdón. ¿Cómo puede Dios perdonarme? Verás que en nuestro orgullo nos sentamos allí y juzgamos a Dios y decimos, ¿cómo pudo Dios ponerme en el infierno? Ese es el problema del cielo, ese no es el problema filosófico. Hay otro problema. ¿Cómo Dios no puede ponernos en el infierno? Se merecen el infierno. Si Dios no los pone en el infierno, Dios no es justo. En la cruz de Cristo, William Page escribió un libro maravilloso en el siglo XVII llamado La armonía de los atributos de Dios en la cruz de Cristo. Y mira, aquí está el problema. Dios es justo. Él realmente es justo. Ahora, la justicia no es solo un trabajo de Dios, es un atributo. Y sabes, acerca de los atributos, son inmutables, no cambian, son eternos e inmutables y perfectos. Él es, simplemente no puede dejar de lado su justicia, e incluso en el nombre del amor. Cuando escucho a los predicadores decir que Dios, en vez de ser justo contigo, fue misericordioso, entonces estamos diciendo que la misericordia de Dios es injusta. ¿Ves el problema del gran problema que Pablo nos está planteando aquí? Y lo ves en el verso 26, dice. Básicamente, si uso las palabras de Pablo, ¿cómo puede Dios declarar que Él es justo y al mismo tiempo perdonar a los pecadores? ¿Cómo puede Dios declarar que Dios es justo y al mismo tiempo perdonar a gente malvada? ¿Solo perdonándolos? ¿Asesinos? ¿Adúlteros? ¿Blasfemios? ¿Idólatras? ¿Mentirosos? ¿Gente codiciosa? ¿Gente ociosa? ¿Gente odiosa? Si es un Dios justo, ¿cómo puede simplemente perdonarlos?
Ese es el mayor problema de toda la Biblia, un problema que no fue resuelto hasta hace como 2000 años. Y por eso la cruz es la mayor revelación de Dios. Por primera vez todos los atributos de Dios se revelan en perfecta armonía. Cuando Dios perdona a un pecador, no perdona a un pecador dejando a un lado su justicia, perdona al pecador porque ya ha satisfecho su justicia, la demanda de su justicia a través de la muerte de su propio Hijo. Y eso es lo que quiero que veas, por qué Cristo tuvo que morir y cómo murió. Ahora, por lo general, predico sobre eso en unas 5 sesiones o algo así. Pero veamos el versículo 25. Dice, hablando Jesús y la redención. Eso está bien, hablemos de eso rápidamente. Sé que tengo que seguir adelante, pero los puritanos solían decir que hay unas palabras que no debes hablar, excepto con los labios temblorosos, y uno de ellos es la redención. La redención es comprar a alguien, pagando un precio para comprarlos del cautiverio, fuera de la esclavitud, fuera de la cárcel. ¿Y por qué es tan importante la redención? Porque nuestra redención fue comprada por la horrible crueldad, muerte, violencia del Hijo de Dios. Y permíteme hacer a un lado por un segundo y decirles algo. Si las cosas no cambian, aquellos de ustedes que permanezcan fieles sufrirán persecución y solo quiero decirles algo, cuando todo, y no hay nada de malo en divertirse, no hay nada de malo en pasarla un buen rato en el Señor, y no hay nada de malo. Por favor, entiéndanme, pero hay una gran posibilidad de que llegue un día de que todo eso se haya ido, todos esos maravillosos momentos alegres y donde jugamos juntos y hacemos cosas juntos y todo lo que es maravilloso. Por favor, de nuevo, no me malinterpreten. Son maravillosos y mientras lo tengas, aprécialos, pero puede llegar un momento donde todo eso se haya ido y nadie esté contigo, incluso tus colegas del ministerio te traicionen. ¿Sabes? Lo único que te va a evitar que salgas por la puerta es lo mismo que me ha mantenido de salir por la puerta durante 35 años, y quiero decirte que a veces he querido salir por la puerta. Es el Nazareno crucificado de pie en la puerta. Fui comprado por un precio. Cuando la gente realmente llega a conocerme, muchos de ellos son como hombres, no sé, sobre ese tipo. Veo que todos piensan que soy el más estricto, personas en el mundo de hecho, todas las noches, y algunos de mis amigos pueden testificarlo pensando, Señor, lo siento mucho, conté demasiados chistes, me reí demasiado fuerte y actué como un tonto. No soy una persona religiosa, pero sé que he sido comprado por un precio. Lo sé, algo de la naturaleza del que murió por mí. Sé cómo he sido redimido con la sangre del Hijo de Dios, y no quiero que las opiniones de los demás impiden encarcelarte. No quiero religiosidad para hacerte piedoso, quiero que hagas lo que haces porque tienes realidad de que fuiste comprado por un precio de sangre del Hijo de Dios. Eso fue lo que encarceló a Pablo, no fueron las cadenas romanas. Era ese conocimiento, y que ese conocimiento fue suficiente para controlarte. Realmente, así que somos redimidos por la sangre de Cristo. Ahora mira el 25 rápidamente, a quien Dios mostró públicamente. Ahora, ¿por qué lo mostró? Fue crucificado en la calle abierta, en el centro religioso del universo, porque Dios a través de la cruz no solo nos está redimiendo, Dios se está revelando. Él quiere que todos vean algo. ¿Ahora qué es?
Primero que todo, Dios lo mostró públicamente como una propiciación de su sangre a través de la fe. ¿Qué es la propiciación? Propiciación es una palabra que amo y puedo decirles que propiciación es una palabra que los liberales religiosos odian absolutamente. La propiciación para mí es la doctrina más preciosa de la Biblia y es una de las doctrinas más odiadas de la Biblia. Significa que la muerte de Cristo en el Calvario no fue simplemente un ejemplo, no fue simplemente de tratar de mostrarnos cómo debemos amarnos unos a otros, no fue simplemente para tratar de cambiarnos. Con lo que somos, con lo que vemos ahí en el madero, fue una propiciación. Significa esto: tú y yo hemos pecado contra Dios y la justicia de Dios, la justicia demanda nuestra muerte eterna bajo la ira de Dios, porque Dios odia el pecado. Cristo se interpuso, el Dios Padre se interpuso, el Espíritu Santo se interpuso. En el Trino Concilio, antes de la eternidad, se decidió que el Padre daría a su Hijo, que el Hijo sería dado y que vendría y andaría sobre esta tierra como un hombre, como el último Adán, como el segundo hombre, vendría y desharía lo que Adán había hecho. Cuando estaba en ese madero, ¿qué pasó? Cuando escucho a los predicadores hablar sobre la cruz, a veces me enfurece porque todo lo que hablan es del látigo en su espalda y la corona de espinas en su cabeza y la lanza en sus costados y los clavos en sus manos y en sus pies, y se detienen ahí. Eso fue horrible y eso fue parte de la redención, el precio de la redención. ¿Ven eso? Pero eso no es el problema principal. El problema principal es cuando Él estuvo en ese madero y cargó con todo tu pecado y todo el santo odio de Dios, toda la justicia de Dios contra tu mal fue derramada sobre Él. Dios no puede renunciar a su justicia, la justicia tenía que ser satisfecha. Puede ser satisfecha de dos maneras. La justicia de Dios contra ti puede ser satisfecha pasando la eternidad de la eternidad bajo la ira de Dios en el infierno. O la justicia de Dios puede ser satisfecha por un sacrificio perfecto en tu lugar. Y ese es su Hijo, y cuando su Hijo estaba en el madero, cargó con la ira de Dios, como Isaías dijo, que le complació al Señor aplastarlo. Esas 3 horas de oscuridad, Cristo fue encerrado en una habitación. Mientras oleada tras oleada, tras oleada, tras oleada de la ira de Dios Todopoderoso que debería haber caído sobre todos nosotros por la eternidad, cayó sobre Él. Y cuando la justicia estuvo completamente satisfecha, Cristo gritó: se acabó, lo he pagado. Y ahora Dios puede ser justo y el justificador de la gente malvada, porque Dios mismo pagó el precio. El Hijo de Dios absorbió la justicia para nosotros. Uso una ilustración que solía utilizar cuando era joven. Imagina que estás al pie de una represa que tiene 1000 millas de alto y 1000 millas de ancho y está llena hasta el borde. Y en una fracción de segundos, esa pared se fractura y desaparece, y el agua cae sobre ti. No hay ningún lugar a donde huir, no hay lugar a donde esconderse. Imagina que ves ese maldito colapso frente a ti, no tienes esperanza, y luego de repente el suelo frente a ti se abre y se lo traga. Y eso es lo que Dios hizo, eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Todo el santo odio de Dios contra ti, el mal continuo, fue derramado sobre su Hijo.
Así que mira, Pablo dice aquí en el versículo 25, a quien Dios mostró públicamente como propiciación por su sangre, por medio de la fe. Eso fue para demostrar su justicia, porque en la paciencia de Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo presente, para que Él sea justo, al que justifica a quien tiene fe en Jesús. Ahora mismo mira esto, a quien públicamente exhibió o puso carteles en su Hijo en la cruz en Jerusalén, porque para demostrar su justicia, demostrar la justicia de Dios, justicia. Ahora, ¿eso qué significa? Dios quiso crucificar a Cristo allí para demostrar a todos que Dios es verdaderamente justo. Ahora Dios, ¿por qué tendría que demostrar que era justo? ¿Sabes por qué tendría que haber hecho eso? Quiero decir, destruyó a Sodoma y Gomorra en justicia. Sí, pero hay un problema. Salvó a muchos. Muchos debieron haber muerto allí. Bueno, cuando inundó todo el mundo. Sí, pero hay un problema. Salvó a Noé. No debió haber salvado a Noé. Si hubiera sido justo, hubiera también matado a Noé. ¿Lo ves? Abraham mintió acerca de su esposa, la puso en peligro, debería haber muerto. David, vamos, debería haber muerto. Tú deberías morir. Mira, el problema del cielo no es cuando Dios condena a una persona. El problema del cielo era cuando Dios salva a uno. ¿Qué hay de tu justicia, Dios? Y luego piensas en esto, en algo que no piensas mucho. Satanás, el acusador. ¿Crees que si Satanás nos acusa, mira, no eres el centro del mundo? ¿Está bien? Él te acusa, pero ese no es el gran problema. Satanás acusa a Dios. Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu justicia? ¿Cómo puede estar aquí? Es un pecador. Él se emborrachó. ¿Abraham? ¿Dónde está tu justicia? Oh, Israel, y realmente Israel, ellos me adoraban en el desierto. ¿Dónde está tu justicia? Me refiero a mí y a mis ángeles que cayeron. Justicia perfecta, pero esta cosa aquí, esta bola de tierra, ¿dónde está tu justicia? ¿El juez de toda la tierra no debe hacer lo correcto? Ellos, los pecadores, merecen morir. Eso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y luego esto es solo a modo de ilustración. Un día, Dios convoca al diablo. Has preguntado, ¿cómo podía dar una promesa a los padres caídos de los humanos? Has preguntado, ¿cómo pude salvar a Noé y a su familia pecaminosa del diluvio y seguir siendo justo? Has preguntado cómo podría llamar a David mi amigo. Te has burlado y has preguntado cómo podía llamar a David mi hijo. Mira a Jerusalén bien ahora. Mira esa cruz. Puedo perdonarlos y aún ser justos, porque allí mi hijo en este momento muere por todos ellos. Bajo la pena de todos ellos, yo mismo he levantado mi propia mano derecha y he absorbido mi ira en mi hijo. Ahora yo estoy fuera de tiempo, pero solo quiero decir esto. Quiero decir, si eres cristiano, esta es una de las verdades más hermosas que no conduce al antihumanismo, conducirá a la piedad. Imagina que le debes a alguien, un tipo que es muy usurero, muy peligroso, y le debes mucho dinero, no puedes pagarle.
y todos los días estás aterrorizado y no quieres salir de la casa porque te está buscando. Cada vez que hablas con alguien, él te está buscando y te persigue y te busca y te persigue y te escondes en tu casa y tiemblas y tu vida está restringida y tienes miedo de cada hoja que cae, de cada sombra detrás de un edificio y sabes que viene por ti, viene por ti, viene por ti. Y un día estás caminando por la calle y te encuentra y sabes que tienes que pagar. El terror, el terror, el terror, el terror, la hora te ha llegado. Pero ahora imaginemos que el día antes de ese encuentro estás en tu casa, estás aterrorizado. Viene la justicia se acerca, viene la justicia, te debo, pero sin saberlo, alguien que te quiere mucho va a buscarte afuera. Ve a ese hombre y paga la totalidad. Ahora cuando caminas por la calle, no le tienes miedo a ni una sombra u hoja y ves a ese hombre que viene hacia ti, pero ahora no es con una mueca, no es con un arma, es con una sonrisa en su rostro. Está totalmente y completamente satisfecho porque alguien ha pagado. La justicia de Dios con respecto al pecador está constantemente persiguiendo, culpable, culpable, culpable. Exijo tu muerte, exijo tu muerte, exijo tu muerte, pero Cristo se interpuso. Ahora, cuando la justicia de Dios se acerca al verdadero creyente, tiene una sonrisa en su rostro. Él lo abraza. Él está perfecta y totalmente satisfecho porque el pago ha sido hecho. Que si eres creyente, ¿Recuerdan lo que dije cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Qué pasó con nuestros pecados? Les fueron imputados. En ese momento, ¿qué pasó? Dios lo declaró culpable. Ahora aquí está el grande y Dios lo trató como culpable, lo aplastó. Pero ahora usted que cree que la vida perfecta de Cristo le ha sido imputada, Dios lo ha declarado legalmente justo. Eso no significa un poco justo o mayormente justo. Eso es legalmente justo ante Dios, perfectamente justo. Pero mire aquí, escucho predicadores predicar esto todo el tiempo. Es hora de que sepas de que eres perfectamente justo ante Dios. Y voy, sí, pero diles algo más, dile lo siguiente, o nada de eso importa. Casi nunca les digo lo siguiente, no solamente te declara perfectamente justo ante Dios, Dios te trata como perfectamente justo. Y dices, está bien, ok, está bien, pero ¿qué pasa con la disciplina? ¿Qué pasa con eso? La disciplina no es un acto negativo de un enojado juez. Es el cuidado amoroso de un amoroso padre. Aun cuando disciplina a los suyos, a sus niños, es el amor que los disciplina y los hace retroceder. ¿Entiendes que todo se ha hecho? ¿Te das cuenta de que todo se ha hecho? Todo lo que tenías que hacer se ha hecho por ti, ha sido hecho presente, pasado y futuro. Y si te encuentras en Cristo, mírate. Mírate, no tienes que moverte ni un cuarto de hora, ni una pulgada a la izquierda o a la derecha para ser amado. No puedes ser amado más, no puedes ser amado menos. Ahora, el religioso inconverso, ¿qué va a hacer con esta información? Va a decir, bueno, pequemos para que la gracia abunde. Pero ¿qué va a hacer el cristiano? El cristiano que es como yo, sí, a veces dos pasos adelante, otros pasos atrás, el cristiano que a veces tiene que ir a la cama por la noche y quedarse despierto y decir, ¿por qué hice eso? Sí,
Soy Pablo el anciano, pero tú y yo tenemos mucho en común. Todos luchamos, tenemos batallas, pero porque sabemos esto, nos impulsa, no de una manera legalista, no de una manera frenética, no de una manera temerosa, pero solo queremos corresponder a este tipo de acto. Para nosotros queremos responder a este tipo de gracia. Quiero estar limpio, quiero amar, quiero bendecir, quiero ser devoto de Dios porque Él ha hecho todo. Déjame darte una pequeña ilustración de un matrimonio. Dos mujeres, ambas sirven a sus maridos con gran diligencia, pero una mujer está nerviosa e ingenua y asustada y abatida, y la otra, alegre, parece casi sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La mujer, que está nerviosa y golpeada, y asustada e insegura, está sirviendo a su esposo para que él la ame. La otra mujer está sirviendo a su marido porque él sí la ama. Prioridad. Y eso somos nosotros. Cuando sepa que me he pasado, perdóname. Solo sabré cargarlo a alguien que conozco. Pero esto es lo que quiero que veas. Esto es lo que me enoja tanto cuando hablo de los mandamientos de Cristo. ¿Qué hace tu generación? Me suena legalista. Quiero decir, si solo mencionas un comando alrededor, simplemente te asustas. ¿Sabes una de las razones por la que haces eso? En primer lugar, hay mucho legalismo y hay mucha gente sacando versículos de contexto e inventando versículos y todo lo demás. Enséñales a observar todo lo que yo te ordene. Pero esto es lo que no entiendes. He oído que sabes cuando te sientas ahí y ves, la meta es ser perfecto como nuestro Padre es perfecto, la meta es caminar en rectitud, la meta es hacer esto, y tengo personas que se me acercan y me dicen, solo temo que vas a hacer que la gente se sienta mal por decir eso. Pero mira aquí esta cosa. Si estiras un cable desde lo alto de este edificio hasta lo alto del otro edificio y me dices, hermano Paul, cruza el cable. Yo no voy a hacerlo, simplemente no lo haré. Voy a hacerlo apenas puedo caminar un piso grande, no voy a cruzar ese cable porque si me caigo me muero. Quiero decir, me estás pidiendo que haga algo en una parte muy alta y si me caigo moriré, pero está bien, pero si pones de esas redes de protección debajo de ello, me refiero a uno de esos que es realmente agradable caer. Sí voy a caminar. E incluso puedo saltar a propósito. ¿Ves cuando te das cuenta de que eres absolutamente perfecto y perfectamente y eternamente amado? No por lo que eres o por lo que hiciste, pero debido a lo que alguien más es y que lo hizo y que es un esfuerzo sellado y terminado, entonces puedes decir, sabes que voy a ser como el apóstol Pablo, voy a poner cosas detrás de mí y voy a seguir esforzándome en adelante, voy a buscar ser cada vez más como Cristo y no me hace sentir mal ni asustado ni nada porque ya soy amado, solo soy amado para poder lanzarme de cualquier tipo de altura sin miedo a caer porque soy amado. Cuando era un joven misionero, y como prueba personal trabajé, me refiero a unas 18 horas al día. A veces traté de hacerlo todo por alguna mala teología. Simplemente no quería estar fuera del círculo interno de Cristo. Ya sabes, no quería estar decepcionado y así que pensé que trabajo y me llamaron el monje evangélico en el Perú. Me gusta, trato de martirizarme, ¿sabes? No quería quedarme fuera, ¿sabes? Como si fuera siempre ese tipo que se sube al segundo equipo o lo que sea, solo que esta era la única cadena que quería.
Lo quería. Yo quería ser y estar orgulloso. Y un día en lo alto de un edificio nos estaban alquilando para cuidar niños y niños de la calle durante la guerra. Y si la iglesia se derrumbaba, y yo me dije, Dios, no quiero ir al infierno porque te temo. No quiero ir al cielo porque estoy tan avergonzado. Quiero decir que son como 2 pasos adelante, 3 pasos atrás. Es como si ganara gente para Cristo. Parece que ellos como que... Y en ese momento no escuché una voz. Ángeles no bajaban, pero solo las escrituras. Pero entenderlas, que no tenía que moverme ni un cuarto de pulgada hacia la izquierda o la derecha para ser amado perfectamente. Eso cambió todo. Tú que sabes cuando era joven, envejecer, sabes que este celo se va a apagar ahora, que yo soy viejo y dicen, bueno, ahora es más celoso de lo que eras antes, porque no es así. ¿Y sabes por qué? Porque sé que Jesucristo no murió en un madero para que la primera vez que yo lo vea haya un ceño fruncido en su rostro. Por eso es una cosa que sé. Soy amado. Sí. La gente sabe, incluso mis hijos, que es genial tener un padre que es el predicador más malo del mundo. Pero, ¿sabes qué? A cualquier lugar que voy, mi mayor objetivo, quiero que las personas que creen que son salvas y no lo son, sepan que no son salvos. Eso es cierto. Pero, ¿qué cosa quiero para ti si eres cristiano? Si pudiera darte algún regalo. Esa justicia perfecta te ha sido dada como un regalo. Eres perfectamente amado. Eso te fortalecerá más que escenas espantosas de horror. Oro para que mientras estés aquí crezcas en tu comprensión hasta que estés casi avergonzado, porque su amor es tan grande. Cuando Pedro estaba en el bote y Jesús hace el milagro y todos los peces, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué está pasando allí? Pedro está como esto no está bien. No sabes quién soy. Alguien como yo no debería poder ver a alguien como tú. Y estar al tanto de esto, de esa manera, espero que todos ustedes se sientan. Su amor es tan abrumador. Eres como ese ternero en los primeros días del clima fresco del otoño, que sale corriendo del establo saltando, debido al amor de Dios en Cristo Jesús. Dios los bendiga.